Hola, bienvenidos a Libre Razón. Yo soy Andrés Sebastián Díaz. Hoy tengo el honor de presidir la entrevista a una de las precursoras del liberalismo clásico en el Ecuador, Dora de Ampuero. Es socióloga, economista, fundadora y directora del IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, think tank que jugó un importantísimo papel en la dolarización del Ecuador en la crisis del 99-2000. Y es el incansable trabajo que tiene de promover una sociedad libre. Bienvenidos. Gracias Andrés. Para mí es un placer estar conversando contigo, Andrés, y accediendo a las preguntas que tú quieras y explicar un poco esta experiencia de casi 30 años promoviendo la libertad en el Ecuador y teniendo la felicidad de acoger a muchos jóvenes como tú y que ya están en el mundo realmente del liberalismo clásico, porque me gustó mucho lo que dices del liberalismo clásico. Eso es importante. Realmente nosotros pensamos en las ideas de Adam Smith, en ese mundo del orden espontáneo. Entonces, esos son los temas que nos han llevado todos estos años a defender la libertad desde ese ángulo, ¿no? Porque hay liberalismo y hay liberalismos. Hay muchas ideas, hay muchas corrientes. Y de nuestra historia hemos pasado por momentos de liberalismo en los 1800, hemos llegado a 1900, momentos muy duros, de mucho totalitarismo. Después viene la época de Reagan, de la Thatcher, donde se abren las oportunidades otra vez de los libres mercados, de las libertades de elegir. Y luego momentos muy duros como los que estamos pasando, de décadas de populismo, las crisis. O sea, es interesante revisar un poco la historia y ver cómo hemos ido subiendo y bajando, defendiendo las libertades. Exacto, una tarea incansable, como se podría decir. Eterna. Yo creo que lo que dices es verdad. La lucha por la libertad es que los individuos tengamos nuestra capacidad de elegir, de dejar que cada uno sea dueño de su propio proyecto, de su vida. Es una tarea que siempre tenemos que defenderla, porque siempre habrá personas con buena o mala intención que piensen que pueden decidir nuestro destino, que lo saben todo, que ellos pueden dirigir nuestras vidas. Exacto, como dicen, para que triunfe el mal, solo necesitan que los buenos no hagan nada. Así es. Entonces es un trabajo, creo, de 365 días al año. Así es, Andrés, así es. Así que cuéntame cuáles son tus temas, qué es lo que te gustaría que yo empiece a conversar, o lo que tú digas del tema para seguir en la conversación. Bueno, quiero empezar preguntando cómo fue su primer encuentro con el liberalismo, cuál fue el camino que siguió para toparse y quedarse y mantenerse en estas ideas. Eso es para empezar. Bueno, ha sido un camino que ya viéndolo desde esta perspectiva, con algunos escollos, pero que me ha hecho muy feliz, muy feliz. Fue por una oportunidad de esas que se ofrecen en la vida, que fui a estudiar a George Mason University, y ahí fue la primera vez que escuché de estos autores clásicos, Mises, Hayek, Menger. Y la primera vez que el profesor habló de estos temas me entusiasmó mucho, ¿no? Porque era la parte economía y la parte sociología también, que yo venía un poco del campo de la sociología, y siempre me había interesado la persona, la política, cómo podemos manejarnos en el ambiente político. Entonces, escuchar lo de Hayek y de los órdenes espontáneos y todo esto me hizo ir directamente a la biblioteca a saber un poco más. Y la oportunidad de estar en George Mason University en estos años que llegué más o menos en los 80, ¿no? Una época maravillosa donde había un resurgir del liberalismo en esta universidad, y fue el año en que se le dio el premio Nobel al profesor Buchanan de filosofía. La teoría de la acción pública. Exacto, de la acción pública, que es realmente aquí en América Latina todavía no logramos conocer mucho sobre esta teoría de filosofía de la acción pública, y las oportunidades que tuve de conocer a tanta gente, porque
todos llegaban por allí, a la Meca prometida, George Mason, donde se estaban hablando. Entonces, profesores increíbles que llegaban, alumnos que habían sido de Mises, todos autores famosos, porque había un despertar de la economía austriaca, ¿no? Oye, también me parece una influencia bastante fuerte de la Escuela de Chicago. Exacto, exacto. Sí, había diversas escuelas en ese momento, y la de Escuela de Chicago, la monetarista, era muy importante. Entonces discutíamos, en ese año también se estaba pensando darle el premio Nobel a Lucas. ¿No? Había mucha actividad y fue unos años muy, muy importantes. Entonces Friedman, todas las ideas de Friedman eran importantísimas, era la época de Reagan y Friedman era de los asesores de Reagan. Salíamos de esta época keynesiana, ¿no? Porque el auge de más o menos 50 años de keynesianismo. Exacto. Entonces se le había dado un tremendo valor a la acción del gobierno, del Estado, ¿no? Que sea el Estado que debía gastar. Y eso le gustó muchísimo a los gobernantes, por supuesto. Las teorías keynesianas fueron aceptadas inmediatamente. Claro, es meterle la mano al bolsillo de la gente para gastar en ellos mismos. Exacto. Y ahí obviamente cada quien coge su tajada. Exactamente. Uno de los grandes problemas. Entonces ese tipo de ideas circulaban mucho en el ambiente. Pero cuando salen estas ideas de los austriacos y empezar con los centros también de pensamiento, ¿no? Porque eso es importante. Y esta es una pequeña anécdota que dio lugar a que se funden los think tanks, los centros de pensamiento que ahora nosotros ya conocemos, como Cato Institute, Heritage, el Atlas. Todos estos nacieron de una conversación de Hayek con el señor Fisher, que era un millonario inglés, que le dijo a Hayek: yo quiero entrar en la política porque es solo a través de la política que se puede cambiar el mundo, ¿no? Donde en verdad se toman decisiones, o sea, decisiones reales. Las decisiones reales, ahí es donde yo soy liberal, pero quiero la política para hacer políticas públicas. Entonces Hayek le dijo: no, lo que debiera es organizar centros de estudios donde se discutan las ideas, porque las ideas son lo importante. Si ahora nosotros estamos envueltos en estas ideas keynesianas, debemos pensar en las ideas de libertad, del individuo, de todo, pero para eso hay que hacer estudios que luego eso se conviertan en políticas públicas. Entonces el señor Fisher decide hacer el Instituto de Economic Affairs, empieza a hacer estudios nombra a dos grandes amigos de él, uno de estos, Sheldon, que escribían y van a las universidades y contratan profesores para que hablen desde el punto de vista de la libertad, el efecto de las políticas públicas y qué se podía hacer y qué se debía hacer para darle más participación a la gente, ¿no? No tanto el Estado, sino que sea el individuo que haga las políticas. Entonces ahí surge el Instituto de Economic Affairs, que es uno de los que tuvo después una gran importancia cuando sube Margaret Thatcher y se convirtió este centro de estudios, el IEA, el Instituto de Economic Affairs, en la mano derecha de Margaret Thatcher. Y Hayek con frecuencia visitaba a Margaret Thatcher, y al mismo tiempo estaba en los Estados Unidos Reagan, que también estaba por las ideas liberales y que a su vez contrata a Friedman como su asesor. Ahora, este liberalismo es interesante también cuando hablamos de liberalismo, y que dijimos al principio, hay todo un rango de liberalismo, ¿no? Hay un liberalismo de los clásicos, como el que yo creo que es el que más me atrae a mí, pero el conservadurismo, ¿no? O sea, también tú puedes ser liberal conservador. Exacto. Un amplio, o sea, lo que se podría decir el bloque de la derecha. Exactamente. Ajá. El right, de la derecha. Eso es bien importante porque ellos, los conservadores,
que también han tenido un impacto muy grande en la política en los Estados Unidos, sí, y están teniendo en algún momento. Ellos quieren un Estado fuerte mínimo, pero un Estado fuerte. Una capacidad de agencia que llegue al ciudadano. Exacto. Ese es el conservadurismo, ¿ves? Claro. Entonces ellos quieren, y a veces ese conservadurismo, como es el caso actualmente, es bien importante considerar ahora como Trump está haciendo cosas, porque un Estado fuerte, nacionalista, con un rasgo nacionalista fuerte, que pueden intervenir también, como ha intervenido Estados Unidos en muchos años en guerras y mandando para fortalecer, ¿no? El paradigma neoconservador. Desde la época de Bush, más o menos. Exacto, desde ahí ha ido dando, y tuvieron mucha influencia en la época de Bush, precisamente. En cambio, Trump está cerrando, está poniendo tarifas, está haciendo una guerra de comercio. Entonces mira cómo las ideas están muy mezcladas, muy inciertas. Entonces, pero los Estados Unidos está creciendo, ¿no? El crecimiento neto de los Estados Unidos ahorita está en 4%, 4,5%, que no lo ha tenido, pero claro, estaba en 2.5%. La tasa de paro disminuyó, exacto, la estabilidad económica ha aumentado, pero a nivel de empresas hay mucha incertidumbre todavía, ¿no? Entonces ese es un marco, y ahorita hay una inestabilidad política muy grande por las acusaciones que se le hace a Trump ya en los campos políticos y uso de fondos de campaña y todo eso, que están en un momento muy importante y que puede llegar, eso está a un impeachment, ¿no? O sea, a sacarlo. Entonces estamos viviendo en los Estados Unidos, viendo, y nosotros todos en una u otra forma, los Estados Unidos, dependemos mucho de los Estados Unidos, lo que nos compran, lo que nos vende, el mundo en sí, ¿no? Ha sido, entonces, muchos republicanos, demócratas están ahorita en la incertidumbre de ver a dónde nos lleva realmente esta situación actual en los Estados Unidos, que todos dependemos mucho de los Estados Unidos, ¿no? Este nuevo experimento, como podría decir. Exactamente, exacto. Entonces eso es muy importante. Bueno, para este bloque de ahorita quisiera saber cómo desarrolló su conocimiento académico en el liberalismo, quién le influyó y cómo fue todo este proceso. Bueno, la suerte que estuve estar en George Mason, un momento espectacular, cuando había profesores liberales, que se estaba desarrollando y ampliando la economía austríaca. Mi profesor Don Lavoie, que desgraciadamente falleció cuando tenía apenas 50 años o antes de 50 años, hace unos 10 años murió, realmente era muy filósofo. Entonces ahí fue que vi la parte filosófica que tiene la economía, ¿no? Nosotros a veces pensamos que solo se trata de qué es lo que se debe hacer con los recursos, de los números, no, todo tiene esto un concepto de vida, de por qué, y esa es la gran obra de Mises. Y más que eso, mucha gente olvida que antes de la riqueza de las naciones, Adam Smith escribió la teoría de los sentimientos morales. Entonces, Adam Smith era un filósofo del conocimiento más que... Claro, Hume, pues es que Adam Smith también era muy amigo de Hume, y muchas de las cosas que dijo Adam Smith, y muchas, tú anda a Hume y te das cuenta de la maravilla de lo que él habla, del comercio, de todo. Muchas de las ideas de Smith, que era tan amigo de Hume, están allí. Exacto, entonces la teoría de los sentimientos morales es realmente una obra que uno debe leerse antes de la riqueza de las naciones, y es maravilloso. Entonces todas estas cosas recién yo las conocí en George Mason. Mi profesor Lavoie era muy entrado en la filosofía, en la hermenéutica. Escribió muchos libros sobre hermenéutica, que es la interpretación de la historia. Entonces ahí vi, y él era maravilloso porque el profesor Lavoie nos citaba los fines de semana. ¿Qué tienen ustedes que hacer este fin de semana? Si quieren, leamos filosofía y discutimos. Perfecto, eso con sería... él, y estamos, y en esa época mi inglés era bastante malo. Yo no había tenido conocimiento de filosofía, pero escucharlos, discutir, hablar,
Mucho creo que lo he asimilado después de los años, ¿no? En ese momento los leía mucho sin entender. Leer a Popper. Leer a Popper fue una maravilla, a Polanyi, a todos los críticos de Frankfurt. Muy poco entendía, era muy complicado. Claro, leer a Habermas. ¿Qué podía yo saber de Habermas, no? Todos esos tipos, entonces, pero todos los discutíamos los fines de semana. Había unas vacaciones. Yo voy a estar estudiando esto, decía el profesor Lavoie. ¿Quieren venir ustedes? Siéntense a conversar conmigo y a discutir y seguimos leyendo. Entonces fue un despertar increíble, ¿no? Y que esa época también llegó el profesor Buchanan. Él había estado en la Universidad de Virginia y ya se decía, ya se hablaba que le iban a dar el premio Nobel de Economía. Entonces él llegó con muchas expectativas de mis compañeros que ya conocían. Yo no sabía mucho de él, con la teoría de la acción pública. La teoría de la acción pública es fabulosa, ¿no? Es una explicación de cómo actúan los ciudadanos en los escenarios políticos. Fue una revolución más o menos del individualismo metodológico frente a la organización estructural de las otras teorías que ya estaban, por decir así, impuestas. El estructuralismo, toda esa clase de cosas. Sí. Entonces, el libro, porque el que le dieron el premio Nobel a Buchanan y a Gordon Tullo, digamos, no le dieron a Gordon Tullo, pero el libro lo escribió el Calculus Consent, ¿no? Que fue una de la obra clásica de la teoría de la acción pública. Y Buchanan la había tomado de Wiesel, así por accidente. Había ido a una biblioteca en Alemania y ahí vio ese libro y ahí se le ocurrieron cosas y todo. Entonces muchas cosas pasan por accidente también, ¿no? Y un orden espontáneo. Orden espontáneo. Y me acuerdo mucho, yo en esa época estaba en la universidad, pero todavía no me había registrado para hacer el doctorado. Perezosa, había entrado como uno entra nomás matriculando, porque yo tenía maestrías en sociología, entonces me habían tomado así. Pero llega Buchanan y dice, solo los que estén registrados para el doctorado pueden tomar mis cursos. Entonces voy casi en lágrimas donde la voy, todos mis compañeros van a estar, pero yo no, yo estoy como continuing education, educación continua, así era que yo estaba. Entonces en 2 días me recibieron a mí, en 2 días, que para entrar a un doctorado pero como yo ya conocía a todo el mundo allí, la voy, me dice, anda nomás a tal parte que estoy, yo te firmo todos los papeles totales que pude. Y después hice una amistad muy grande, muy particular con Buchanan, así mismo por accidente. El primer día de clase llega el profesor Buchanan, nos da su primera introducción, que era sobre Adam Smith. Esa fue la primera clásico que él hablaba. Entonces, y él lo que nos pedía no era que leamos un libro en particular, sino que él nos dio una lista de 10 libros ese día. Ustedes lean estos 10 libros. Nozick, Locke, Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales. Esos 10 libros, léanselos. Y después discutimos aquí en las clases. Yo no les voy a pedir un tema. Eso es lo que ustedes tienen que leer. Bueno, entonces cuando ya salíamos de la clase el primer día, me dice el profesor Buchanan, no me acuerdo dónde he dejado mi carro parqueado, no sé dónde. Entonces yo escuché eso y le digo, más o menos no se acuerda de algún edificio, algo. Sí, me dice, era como un edificio café. Ay, yo sé dónde está ese edificio café, cerca de él. Así que nos fuimos pues conversando. Y de ahí en cada clase, después de la clase, me decía, oye, no sé dónde he dejado el carro parqueado. Yo se lo encuentro. Y yo se lo encuentro. Entonces nos hicimos muy amigos. Y él era realmente una persona muy humilde, porque a veces daba apariencia de que era un poco alejado, ¿no? De que no le gustaba mucho conversar. Claro, con sus lentes, sí, poco y serio. que todo el mundo se le acercaba, todos los estudiantes con sus doctorados pensaban que tenían que acercársele a él, y él como un chip le prendías y te iba a dar el resultado del problema filosófico que tú tenías, ¿no? Entonces
A veces él, ya de todos los muchachos, me veía a mí por allá y se acercaba a conversar. Fue muy, muy buena la amistad que muy hice con el profesor Lucano, muy, muy linda. Y así con muchos. El profesor Lachmann, por ejemplo, es uno de los austriacos más conocidos. Hay muchos que nosotros aquí no los conocemos porque muchas de sus obras no se han traducido al inglés, pero llegaba con mucha frecuencia también. Hall, que escribió mucho sobre cuestiones del empleo y todo. Todos llegamos por allí y tuve la suerte de en todos los seminarios de economía austriaca estar allí. Entonces, eso fue lo que me hizo. Por eso, ahora muchos ya de estudiantes han ido a George Mason. Pedro Romero, por ejemplo, ya se graduó en George Mason. Santiago Gangotena también sacó su doctorado ahorita en teoría de la opción pública en George Mason. O sea que ya hay todo un grupo de una nueva generación importantísima que yo creo que va a hacer grandes cambios en este país y lo estamos viendo ya con un resurgimiento del liberalismo aquí, porque como te decía, tiene etapas, a veces así, después de este populismo tan terrible que hemos vivido, ¿no? Donde se destrozaron todas las instituciones. Claro, que quedaron enquistadas todos los poderes públicos, se puede decir, de toda la estructura del Estado quedó enquistada de toda esta década perdida. Así es. Pero vamos a salir adelante. Yo creo que hay una generación joven y especialmente la gran importancia de los cambios tecnológicos, ¿no? Comparando el momento que nosotros en el IEP, en el instituto que yo fundé, el instituto, luego, ¿no? Vamos a conversar sobre ello, pero ahora las tecnologías ponen al alcance de la gente muchísimas cosas nuevas y la revolución tecnológica, toda una nueva forma de interacción en comunicación, en estilos de vida, cómo la tecnología juega en nuestro papel, en nuestra vida, prácticamente, desde todos los campos. En cada paso, en cada cosa, ¿no? Está la tecnología inmersa y tenemos que aprovecharla. Exacto. Por las ideas, así como también la han aprovechado del otro lado, nosotros los liberales tenemos que trabajar en ese sentido. Bueno, quiero hablar también sobre qué le ha traído a difundir las ideas de la libertad, cuál fue su paso para seguir la fundación del IEP y qué trabas existieron en su desarrollo dentro del país. Sí, bueno, nosotros cuando yo vine porque nosotros teníamos que regresar al Ecuador, yo ya tenía la idea de fundar un think tank a mi regreso a Ecuador, porque conocí mucho el Cato Institute allá en Washington y Heritage y muchos institutos. Sabía que habían estos centros de estudios y yo decía qué bueno que nosotros tengamos estos centros de estudios en el Ecuador para analizar las políticas públicas, ver los resultados de las políticas públicas, ver las ideas que tenemos nosotros, cambiar las ideas. Entonces un día en un seminario en Cato, en Washington, que nos llevaba mi profesor Lavoy, nos llevaba siempre a los seminarios de Cato. Ahí conversé con uno de los directivos de Cato y le digo, ¿cómo puedo hacer para establecer un instituto como este en el Ecuador? Yo estoy pronta a regresar. Entonces me dijo, ahí mismo en George Mason está Atlas Economic Research Foundation, un centro que ayuda a organizar institutos en todo el mundo. Anda a conversar con Alex Chaffer. Así que efectivamente lo hice, fui a conversar con él, lo conocí en ese momento y él me dice, Alex era una persona siempre llena de cosas, de ideas en la cabeza, y me dice, regresa otro día porque ahorita acabo de llegar de un seminario, tengo muchísimas cosas que hacer. Entonces yo era muy insistente y le digo, ya desde ahí, creo que a las pocas semanas fui a Guatemala, ahí y era también una reunión de la Montpellerin,
La Montpellier es bien interesante, es una reunión de intelectuales liberales. Un círculo muy selecto. Sí, que lo fundó Hayek en el año 48 y ahí pertenecen los mejores intelectuales y premios Nobel, ¿no? Entonces, y profesores que han escrito mucho. Es una reunión de académicos muy, muy, muy buena. Entonces era una reunión en Guatemala también, esa fue la primera acercamiento que yo tuve a la Montpellier, y después fui miembro fui a otra reunión de la Montpellier por un profesor, Walter Williams, que es una persona muy conocida también. Sí, influido por Thomas Sowell. Exacto, exactamente. Él es un comunicador número uno, él era también mi profesor, y un día también así, caminando en un corredor en George Mason, él me dijo, va a haber una reunión de la Montpellier en Minnesota, yo tengo un dinero para pagarle a unos estudiantes para que vayan allá, ¿tú quieres ir? Así que ahí también estuve viendo, sin pensarlo dos veces. Sí, sin pensarlo. Entonces ya con esta idea de qué era un think tank, cuando nosotros regresamos al Ecuador en 1990-91, ahí decidí establecer el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Pero yo ya había traído los estatutos, yo los trabajé cuando estaba en Atlas y hice contactos con todos los think tanks de América Latina. Entonces eso fue muy importante, mi presencia en Atlas, mi participación en Atlas, mi formación en Atlas, de qué eran los institutos, toda una diversidad, porque no es que Atlas nunca te dice qué es lo que tú debes hacer. Exacto. Sino que tú más o menos decides, ¿no? A mí siempre me llamó muchísimo la capacitación de jóvenes, por ejemplo. Me decían, nosotros tenemos que cambiar el chip, hay que cambiarlo. Entonces eso, después observé que muchos institutos hacían seminarios trayendo gente que ya tenía sus ideas intelectuales de talla. Entonces con esa idea fue que empecé el instituto, lo fundé. Y lo fundé realmente en Quito, porque vine a Quito, donde tenía una hija que vivía, y lo fundé en Quito, pero yo vivía en Guayaquil, y después lo establecí en el comedor de mi casa, y años después ya nos trasladamos a otra casa y el instituto fue creciendo y es lo que es hoy día. ¿Y qué trabas surgieron? Porque me imagino que debe ser complicado en un entorno donde, si hoy es complicado hablar de liberalismo y toda esa clase de cosas, ¿cómo fue su implementación? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Qué trabas existieron para implementarlo? Sí, yo creo que cuando uno cree en algo, va saltando las trabas, ¿no? Porque yo como que nunca me imaginé un gran proyecto, ¿no? Yo lo que quería era enseñarle a los jóvenes las ideas liberales. Entonces, y como había visto en Atlas que, por ejemplo, a través de una institución, un think tank de Guatemala, de la Francisco Marroquín, que es una universidad que tiene muchos años defendiendo la libertad, publicaban unos folletitos de la libertad, explicando lo que era la libertad, y así, ¿no? Folletitos de Carlos Alberto Montaner, folletos explicando la teoría de la acción pública, el efecto de las políticas, todos unos folletos. Ese fue mi primer proyecto. Lo primerito que hice yo cuando llegué fue... y Atlas me ayudaba al principio con una pequeña cantidad de dinero. Entonces, con eso yo contraté una secretaria y traje una biblioteca. Pues yo traje una biblioteca muy grande de los Estados Unidos, porque como mi esposo trabajaba en el Banco Interamericano, nos permitieron traer todo nuestro equipo de casa. Exacto. Y ahí traje montones de libros que pedí, que me regalaron, que compré. Entonces empezamos con una biblioteca grande en el IEP, en mi casa. La formación que me imagino que en el Ecuador debe haber sido
atónito porque no... Sí, no, la gente no conocía. Que no existía aquí. No. El primer día que yo ya instalé en mi casa, puse todos los folletos de todos los think tanks que yo había reunido, los puse encima de una mesa y llamé a un par de amigas mías economistas. Dije, vamos a empezar un think tank a elaborar, a enseñar las ideas de libertad. Quedan mirando, ¿y eso qué es? ¿Y para qué? ¿Qué es eso? Cuéntame, las ideas de Adam Smith, las ideas de Mises, de Hayek. Entonces, hice los folletitos, imprimí los folletitos y en mi carro con mi secretaria los iba a dejar de casa en casa a los amigos que iba haciendo, amigos que conocía. Y después en el 91, Atlas hace un gran seminario en Guayaquil y me trae como 40 intelectuales de todo el mundo, los trae acá. Fue una cosa financiada completamente por Atlas, pero yo hice toda la logística con un grupo de muchachos y con el apoyo de Atlas, el conocimiento de Atlas. Entonces ese fue nuestro primer gran seminario. Y después Atlas ha sido un apoyo muy grande, porque siempre me mandaba conferencistas, yo hacía, inclusive nosotros hemos traído a Forbes, el gran millonario Forbes, claro. Entonces a dar conferencias. Esa es otra experiencia muy interesante porque lo llevé a dar vino Forbes, se alojó en el Hilton, hicimos un seminario y el día siguiente en mi carrito lo llevé a él a la Universidad Espíritu Santo a dar una charla. Yo andaba con el millonario, uno de los millonarios más grandes del mundo, en mi carrito manejando yo. Pero llevaba un guardaespaldas, siempre se mueve con un guardaespaldas atrás. Pero él emocionado de ir a darles charlas a los estudiantes. Lo imagino uno más emocionado al lado, llevando esa responsabilidad tremenda. Tremenda, eso es lo que... Ahora yo digo, ¿cómo me atreví? No me dio miedo. Porque no me dio miedo, esa es la cosa que te digo, que volviendo a la pregunta tuya, que... siempre el principal escollo es el dinero. ¿Cómo te financias? ¿Cómo te financias? ¿Cómo haces? ¿No? Algo que no es tarea fácil buscar quién me financia un proyecto que en sí no trae resultados económicos inmediatos. Exacto. Hablas de la libertad, hablas de algo abstracto. Y ni siquiera resultados económicos, porque a veces es puro gasto. Es puro gasto. Y tú eres un empresario, yo te digo, esto es para la libertad. Pero no es ahorita, es vamos a hacer que la gente cambie su manera de pensar, que ya no tanto poder del Estado, que todo eso es lo que nosotros vendemos. Es algo muy abstracto, no es una Coca-Cola, no es un producto. Entonces, persuadir del valor de la libertad. Exacto. Entonces, esa es la tarea más dura, que es de hoy, de siempre y será siempre el problema mayor. Cómo conseguir fondos, porque ideas hay millones de cómo podemos hacer, ¿no? Todos estos eventos, cómo quisiéramos formar nosotros a los chicos, tener programas de radio. Nosotros hemos tenido programas de radio, programas de televisión, años tuvimos programas de televisión hasta que llegó Correa, 10 años tuvimos un programa en CN3 de televisión. Programas de radio hemos tenido desde el momento que nos instalamos. Ahorita tenemos programas de radio en Radio Morena. Entonces invitamos a gente que cree en nuestras ideas o no, a discutirlas, a debatirlas. Entonces la comunicación y la formación de jóvenes. Siempre hemos tenido proyectos en colegios. Vamos a colegios a dar clases de economía sana, ¿no? Que son las economías de la libertad. Eso ha sido de nuestros, como te digo, nuestros puntales en nuestra... Después hicimos muchos estudios, hemos hecho estudios, porque eso, los think tanks, eso es importante. A veces los estudios se los van debajo de la mesa, pero hay que tener, eso fue lo primero que hizo también el Instituto de Economic Affairs, de Hayek, que cuando empezó en Londres, eran los folletitos y todos los estudios serios sobre qué es lo que tienes que hacer, porque tú eres un político y vas allá y no sabes qué hacer, tienes la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es liberar tal cosa? Liberar los mercados de tales y tales. Nosotros tenemos las ideas generales. Eso sí, por ejemplo, a veces cuando nosotros mismos aquí en el Ecuador escucho, esto es lo que hay que hacer,
bajar los impuestos, sí, bajar los impuestos, en verdad, sí hay que bajar los impuestos, pero como que cada cosa tiene su momento, ¿no? Ir viendo cuál es lo que en ese momento está para salir con esa... ese es el orden espontáneo, ¿no? Simplemente darle la libertad a la gente, que los individuos seamos realmente responsables de nuestras propias vidas. Para olvidarse del paternalismo del Estado para pasar a la responsabilidad, de que eso se trata de la libertad, de la responsabilidad. De la responsabilidad. Entonces, para eso necesitamos un ambiente de un Estado de Derecho, ¿no? Que es y la libertad, el otro lado de la libertad son los derechos de propiedad. No sé si hay 4 o 5 cosas que son, pero los principios puntuales en los que, si tenemos eso claro, hay 1.000.000 caminos para llegar a Roma, pero así, la defensa de los derechos de propiedad, defensa del Estado de Derecho, de tu libertad de elegir, ¿no? Que no te vengan a decir que ellos saben, y eso es importantísimo, lo de los iluminados, no, déjame a mí solo, déjame que fracase, todos fracasamos, pero salimos adelante cuando tenemos la responsabilidad de nuestro fracaso y no le estamos echando la culpa a otro, ¿no? Entonces estos son principios muy importantes, ¿no? Y la libertad es una sola, ¿no? Indivisible, ¿no? Ha habido muchas discusiones entre los liberales también, ¿no? Y eso se discutió mucho con la situación de Chile, por ejemplo. Exacto. Esa ha sido una herida abierta ahí, ¿no? Exacto. Sí, es primordial la libertad económica. Hizo la libertad económica, aunque no tengas libertad política. Creo que se va llegando a pasos, no tampoco de la noche a la mañana nosotros vamos a conseguir lo que anhelamos. Un trabajo arduo. Es un trabajo arduo y es una lucha que yo creo que nunca dejará de darse, ¿no? Porque la libertad se viene luchando desde que el hombre es hombre. Claro, y las fuerzas del mal nunca descansan. Sí, así es. Y siempre habrá alguien que quiere dominar. Y siempre habrá alguien que quiere liberarse. Exacto. Entonces... Pero bueno, los buenos somos más. Ya sabemos organizarnos. Bueno, para el último bloque quisiera saber unas perspectivas. ¿Cómo ve el futuro del liberalismo dentro del Ecuador? ¿Cómo se ha avanzado dentro del Ecuador? ¿Y cómo se ve un panorama en el mundo? Sí, no tengo ninguna, como se dice, una ruleta de cristal para decirte, porque pueden pasar tantas cosas. Claro. Y a mí me gusta muchísimo la historia y veo cómo el liberalismo, la libertad ha tenido sus subidas y bajadas, cómo hemos avanzado, pero yo creo que tenemos que lucharla siempre, que estamos ahora en un buen momento de resurgimiento. Yo sí tengo esa esperanza luego de situaciones tan duras como la que está viviendo Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos aquí, pero así, al lado de nosotros, no solo lo que hizo Stalin o lo que hizo los grandes genocidios de Hitler, que los leemos, ¿no? Los leemos como allá, no, los tenemos al lado, vemos diariamente en los medios de comunicación que son tan extraordinarios ahora, las filas de gente caminando, porque el socialismo lo único que hace es destruir, dar miseria. Ya ¿qué más ejemplo nosotros podemos tener de eso, ¿no? Y nosotros estuvimos en un momento muy próximos a seguir a eso, y una de las barreras que nos salvaron fue la dolarización, y esa es una de las contribuciones que lo hicimos nosotros en el instituto también, y con mucha gente, ¿no? Porque nosotros siempre aclaramos que la dolarización es un proceso de orden espontáneo, que la gente ya estaba dolarizada. Ecuador se dolarizó mediante la gente, no mediante el gobierno. No es que el gobierno dijo, el gobierno lo que hizo fue oficializar lo que ya nosotros estábamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tarea de los intelectuales? ¿Cuál es la tarea de los think tanks, ¿no? Ya la gente busca la libertad, Entonces, ¿cómo señalar, expresar esos sentimientos tácitos de la gente? Y el ejemplo más claro es la dolarización. Exacto. La gente aceptó lo que les convenía, había perdido confianza en el sucre, ¿no? Tú veías
que el que vendía 5 medias, pares de medias que eran equivalentes a $1 en sucre, iba a la esquina y cogía y cambiaba a sucre, a dólares. Él ya no quería, le picaba en la mano los sucres. Entonces, el proceso de cambio tiene esa parte, la realidad de la gente, la realidad que ellos vivían, ¿no? Y nosotros los intelectuales explicar detrás de eso cuál es la teoría de eso, dar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se había perdido confianza, porque se había devaluado, porque la inflación era altísima. Eso no lo sabe el tipo de que vende las medias y él no sabe. Pero nosotros los que estamos en este ambiente intelectual, académico, y los padres de familia que tienen que enterarse de esto, ¿cuál es la razón de esas cosas? Entonces, ese es el proceso que lo vivimos en la dolarización y que ya un grupo, estaba entre ellos la señora Joyce de Llenata, que nos reunió a muchos, ahí ella formó el foro por la dolarización. Entonces muchos académicos empezamos a escribir, a hablar en la radio, que ya teníamos que dolarizarnos oficialmente. Exacto. Oficialmente, ¿sí? Fue un proceso, ¿cómo te digo?, de entusiasmo, de mucha fe se hizo. Una nueva perspectiva, un nuevo paradigma para el Ecuador. Exacto, entonces nosotros tenemos ese ejemplo y así podemos seguir cualquier cosa. ¿Y cómo se ha hecho ya con la cuestión de la plusvalía? Cuando Pablo Arosemena y su grupo lideró, ¿no?, cosas para que se quiten los impuestos y cosas. Entonces esa es la actividad, como te digo, como que cada uno tiene su función, ¿no? O sea, nosotros los académicos aquí, y habrá el activista que toma estas ideas y las pequeñas pastillas para la gente. Exacto, o sea, ese es el proceso. No es un proceso que nos asuste, que diga, no, eso no lo podemos hacer, pero tampoco es de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, nuestra tarea actualmente es formar a los jóvenes, decir a todos, sacarles un poco de esta cosa que desgraciadamente el proceso educativo de nosotros ha sido adoctrinamiento que es increíble. En los libros de texto todo cómo se les ha de cambiar esa opinión, pero seguir con nuestro trabajo intelectual viendo cuáles son las soluciones, porque no solo decimos esto está mal, qué es lo que hay que hacer. Entonces ahí es el papel de los académicos, de los institutos, ¿no? Y yo creo que el trabajo es el promover realmente todas estas ideas y hacer estudios, ¿no? Y seguir hablando de esto, seguir a todos los que nos escuchan. Y hay una tarea grande para padres de familia, porque todos tenemos que decir que nos importan las políticas. No podemos decir ese no es mi campo. Yo estoy acá, yo estoy trabajando, yo soy un empresario, estoy haciendo mi tarea, a mí no me importa lo que haga el gobierno, no. No, todo el mundo está inmerso, quiera o no quiera, dentro de las decisiones que se toman. Exactamente, eso tenemos que tener conciencia y todos debemos de participar. Ahora, la parte dura es persuadir a veces a los empresarios a que nos ayuden a esto, porque nada, como lo dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Si tú quieres publicar, si tú quieres tener un programa de radio, si tú quieres, tienes que pagarle a alguien que esté allí, o tu tiempo, tu costo de oportunidad. Si tú estás ahí, tú pudieras estar haciendo otra cosa en otro momento, pero tienes que mantenerte. ¿Cómo mantienes este trabajo? Entonces, nuestra tarea también es llegar a los empresarios para que entiendan que tienen ellos que colaborar para que el mundo sea mejor para ellos mismos, para sus hijos y para las generaciones que tienen. Entonces es una responsabilidad. Yo me siento muy feliz, te digo, con un trabajo que fue incansable, pero no tenía unas grandes perspectivas de cambiar el mundo. Simplemente yo quería decir este mensaje de libertad de elegir, y que cayó en una tierra fértil, y ahora veo muchos grupos muy interesados, muy interesantes en la libertad, que cada uno va tomando su propio camino, ¿no? Porque cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas, pero con el respeto al individuo, con el anhelo
de que tengamos esta libertad de hacer cada uno su proyecto de vida, de lo que si tú quieres ser un fotógrafo, o quieres ser un profesor, o quieres ser lo que sea, que tú puedas hacerlo sin las barreras de tramitología, de la educación, de todo que se nos han impuesto en los últimos años en especial. Claro, dar libertad para que cada quien vaya creando su propio proyecto vital y no que estar dependiendo de que el proyecto del político Exacto. le quiera forjar a la gente, pues, y es tan importante porque tenemos la experiencia de donde pisa profundo el socialismo no vuelve a crecer la hierba. Así es. Eso es uno de los puntos principales. Bueno, Dorita, quiero que le dé un mensaje a la nueva generación de liberales que está en auge, porque el liberalismo está de moda, se podría decir, el liberalismo está en auge. Quiero un mensaje que le dé a toda esa nueva generación. Mi mensaje es muy concreto. Lean, no solo utilicen 140 caracteres, 200 o lo que sea. Vayan en lo posible a los clásicos. No solo, ¿no? Vayan a Adam Smith, lean a Locke, lean a Hume y van a ver la riqueza inmensa de la lectura, ¿no? Tenemos descuidada. Hemos descuidado porque hay tanta información, pero hay tanta, demasiado. Entre esa información hay mucha basura. Entonces, a estos seres que realmente fueron dotados, como Smith, como Menger, como Mises, como Hayek, que han escrito una filosofía maravillosa. Y hay filósofos como Zanotti, por ejemplo, el argentino, todo, pero léanlos, cojan el libro, no solo esto, hagan lo suyo, lean libros, porque eso es lo que tenemos que a los jóvenes matrimonios que tienen sus hijos, enseñan el hábito de la lectura, que eso es maravilloso y nos abre el cerebro, podemos entender muchas cosas que a veces no las entendemos cuando no tenemos la lectura suficiente. Pero es cuestión de exponerse. Bueno, Dorita, ha sido un gusto y un gran honor tenerla aquí para Libre Razón. Espero que se vuelva a repetir, que no sea la última. Y nada, pues muchísimas gracias. Gracias, Andrés, gracias a ti por tu paciencia y por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como lo hice yo. No olviden suscribirse para estar al día de lo que estamos en Libre Razón, todo el material que tenemos nuevo, porque no es la primera entrevista, se van a seguir haciendo